Bueno, buenas tardes, iglesia. Si tienen sus Biblias, vamos a Salmos 46. Salmos 46. En este servicio hemos empezado con leyendo las Escrituras, cantamos las Escrituras y continúa la adoración, ahora predicando la Escritura de Dios. Salmos 46. Vamos a estar viendo nomás, voy a leerlo todo, pero voy a enfocarme nomás en los primeros 3 versículos. Dice así la palabra del Señor: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sufra cambios, y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten las aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Selah. Versículo 4. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ellas, no será sacudida. Dios la ayudará a romper el alba. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos. Dios dio él su voz y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es él, Dios de Jacob. Vengan, contemplen las obras del Señor, que ha hecho asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. Quiebra el arco, parta la lanza y quema los carros en el fuego. Estén quietos y sepan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Quisiera empezar preguntándoles: ¿a quién o a dónde van cuando se encuentran en problemas? Van a un parque, por ejemplo, se tienen que ir a despejar. Yo cuando vivía en California, vivía al lado de la playa. Muchas veces cuando nosotros, tanto mi esposa y yo, teníamos un día difícil, a la playa. Van a un trail aquí para despejarse, a las montañas. ¿O qué tal si le hablan a un amigo, a un familiar, o aquellos que tal vez lo tengan, un psicólogo, para que les ayude? Me gustaría que pensaran en eso el día de hoy. ¿A quién o a dónde van? Porque no es raro que sucedan cosas en nuestra vida, ¿verdad? Por lo general lidiamos con cosas del día al día y hay días que nos va bien, pero por lo general viene un día que nos puede ir muy mal. Pero es fundamental saber realmente en el lugar al que vas, ¿es el lugar adecuado? Nosotros vivimos en este estado, del estado de Tennessee, y no nos extraña que tengamos periodos de tormentas, donde hay tornados. Y algunos de aquí tal vez tengan una casa donde tienes un cuarto específico donde puedes ir a refugiarte cuando vienen esos tornados. Hay otros que viven en casas donde no tienes ese cuarto y lo único que puedes hacer es ir a un cuarto que esté medio bien, para que cuando llegue la tormenta, cuando llegue el tornado, esperes que puedas sobrevivir. Así que es importante saber dónde nosotros nos refugiamos. ¿Qué tal ustedes, niños, jóvenes? ¿Que no cuando están en problemas van con mamá o con papá? Mis hijas a veces cuando se portan mal o se asustan, corren a los brazos de papá porque saben que se sienten felices, se sienten seguros. Los jóvenes cuando están en la escuela, ¿que no también cuando algo pasa? Sabes interiormente que tienen que ir con sus papás o con su mamá, y a veces para que no les regañen
como que se aguantan, pero sabes a dónde tienes que ir. Hay cosas que realmente uno vive en la vida que cuando pasan van a buscar un refugio. Vivimos en una sociedad donde la verdad tenemos muchos problemas mentales, muchos problemas emocionales. La depresión y la ansiedad reina donde quiera que tú vayas. Y es triste que muchas veces esa misma gente que sufre eso no sabe cómo lidiar con esos problemas al punto donde quieren llegar a hacerse daño. Así que titulé este mensaje, ¿en dónde te estás refugiando? Porque si en algo estamos seguros es en que en esta vida necesitamos algún refugio. Y ese refugio tiene que ser bueno. Tal vez tú vengas el día de hoy cargado de problemas, lleno de preocupaciones. Quiero decirles que este mensaje es para ti. Porque en este salmo vas a poder encontrar un santuario. Tal vez tú me digas, no, pues yo no vengo con preocupaciones, me ha ido bien. Pues fíjate que este mensaje también es para ti. Porque tal vez ahorita no estás pasando por algo, pero yo sé que en algún momento de tu vida tú has pasado por algo difícil. Y lo volverás a pasar. Y la pregunta es, ¿cómo vas a lidiar con eso? Así que en nuestro tiempo de hoy vamos a estar viendo 2 puntos sencillos. El primero, vamos a ver Dios como refugio y fortaleza en tiempos difíciles. Nos vamos a enfocar en el versículo 1. Y el segundo, vamos a ver cómo debemos reaccionar en tiempos difíciles. Y vamos a enfocarnos en el versículo 2 y 3 para el resto de nuestro tiempo. Porque mi anhelo con este mensaje, mis hermanos, es poderlos guiarlos al refugio que es fuerte, seguro, inquebrantable y que cuando llegues a pasar por una dificultad otra vez, puedas ir al lugar correcto. Así que vamos a entrar al contexto por el cual este Salmos fue escrito. Esa historia del Salmos 46 puede ser hallado en el segundo libro de Reyes, capítulo 18 y 19. En su tiempo en casa pueden leerlo si quieren. Pero en el segundo de Reyes, capítulo 18 y 19, en ese tiempo existía el rey Ezequías. El rey de Judá. Este era un rey que hacía lo bueno ante los ojos de Dios. Y mientras que estaba el rey Ezequías, había otro rey, un rey de la tierra de Asiria llamado Sanaquerib. Y este rey asiriano empezó a conquistar las tierras de Judá. Poco a poco que empezó a llegar con el rey Ezequías y el rey Ezequías empezó a preocupar. El rey de Asiria tenía tanto orgullo en su ejército que cuando se enfrentó con los mensajeros del rey Ezequías, porque el rey le dijo, ¡hey, detente! El rey de Asiria blasfemó contra Dios. Mira lo que él dijo. Segundo de Reyes 18, 29 al 30. Así dice el rey, hablando del rey de Asiria, que no los engañe Ezequías, porque él no los librará de mi mano, ni que Ezequías les haga confiar en el Señor, diciendo, ciertamente el Señor nos librará, y esta ciudad no será entregada en manos del rey Asiria. Este rey asiriano sabía que yo me voy a llevar a porque tenía un gran ejército. Cuando el rey Ezequías escucha esto, se rasga sus vestiduras, muy común en el Antiguo Testamento para decir, estoy quebrantado, estoy bien preocupado. Va con su profeta, que en este caso es el profeta Isaías, y cuando le cuenta todo el rey Ezequías a Isaías, Isaías recibe palabra de Dios. Y básicamente dice el profeta, Dios ha dicho que no va a permitir que este rey los conquiste. Y en respuesta a la blasfemia del rey de Asiria, Dios manda a un ángel por de noche y mata a 185,000 soldados asirianos. Los destruye por completamente. Y el día cuando se levanta, el rey de Judá, Ezequías, se da cuenta de lo que Dios hizo y empieza a escribir Salmos 46.
Además, el rey de Asiriano fue asesinado por uno de sus propios miembros en el templo pagano que él andaba, así que le fue muy mal. Entonces, realmente este salmo es una declaración de fe de lo que Dios hizo, y como acabamos de leer, hay mucho que sacar de esto, pero vamos con nuestro primer punto. Dios como refugio y fortaleza en tiempos difíciles. Veamos el primer versículo de nuevo. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El salmista realmente empieza con 3 adjetivos en este primer versículo, y realmente quiero que vayamos uno por uno para que veamos cada uno de ellos. Entonces vimos el primero. Dios es nuestro refugio. Dentro de este salmo, la palabra refugio o baluarte se utiliza 3 veces. El primero fue en el versículo 1 y los otros 2 se utilizó en el versículo 7 y en el otro versículo 11. Pero esa palabra que vemos, quiero que la veamos en su idioma original, porque la verdad el idioma original da una profundidad en su significado. La palabra que utiliza en el versículo 1 para refugio es Mac-Asé, que es un refugio como una lona tipo, un techo. En otras formas, cuando, por ejemplo, si está lloviendo y quieres refugiarte bajo de un lugar, a eso se refiere esa palabra, refugio. Porque el salmista quiere decir que Dios es ese lugar donde tú puedes encontrar ese tipo de protección. Pero también en el versículo 7 y 11 usa la palabra hebrea misgab. Recuerden, estas 2 palabras, realmente aunque uno en español tenemos refugio y baluarte, realmente significa lo mismo. Pero misgab, lo que utiliza para baluarte, es una palabra más robusta. Da a entender, por ejemplo, cuando está un lugar alto y fortificante. Por ejemplo, en los tiempos medievales habían castillos. Y cuando el pueblo vivía en esos tiempos y fueron atacados por otros, sea otro pueblo, otra nación, la gente corría a los castillos, subían un portón y se refugiaban detrás de eso. Y podían quedarse ahí por mucho tiempo. Y el salmista nos quiere indicar eso, que Dios también es ese lugar, como ese castillo donde puedes ir cuando vienen los ataques fuertes de esta vida. Así que él usa esas 2 palabras para que tú puedas entender de que sea algo sencillo, sea algo pesado, Dios es tu refugio. Aunque parezca que a veces te llueve sobre ti, que te estás empapando de la lluvia, puedes ir a refugiarte bajo ese techo. O sea, que sean dificultades fuertes, como si fuera un ejército enorme que te está siguiendo y no sabes dónde refugiarte. El salmista dice, Dios es ese refugio. Incluso debe de ser nuestro estilo de vida, especialmente si creemos en Él. Sean problemas chicos o sea problemas grandes, debemos de ir a Dios primeramente. Mira lo que dice Proverbios 3:6. Dice, reconóceme en todos tus caminos y yo endereceré tus sendas. Ir a Dios es reconocerlo. Y cuando hacemos eso, no solamente encontramos refugio, sino que también guianza. Y es una guianza que no seremos llevados por el mal camino. Así que utiliza ese refugio. De nada te sirve tener un lugar donde refugiarte y no ir a Él. Ir a Dios para nuestro refugio debe ser tan natural para el creyente que cuando venga la más mínima dificultad, vas a Él.
Mira las palabras del salmista también en el Salmos 18, versículo 2. Su declaración es: el Señor es mi roca, mi baluarte, mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el poder de mi salvación, mi altura expugnante. Este debe de ser nuestra forma de hablar, nuestra forma de expresar cuando vienen esos tiempos difíciles. Ahora, ¿cómo se ve esto en acción? Entonces, ¿cómo lo pongo en práctica? Pues, primeramente, yendo a la palabra, a la Biblia. Y segundo, la oración. Estas dos formas es cómo podemos utilizar cómo podemos utilizar a Dios como refugio nuestro. Cuando leemos su palabra, nos penetra hasta el alma. Y cuando vamos a ir en oración, podemos usar la palabra misma para hacer esa oración con Él. Y nos trae aliento, nos da fuerza. Esto me recuerda del himno. Hay un himno que me gusta mucho. Se llama Oh, qué amigo nos es Cristo. Me imagino que varios de ustedes lo saben. Pero mira lo que dice este himno. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor. Él nos manda que llevemos todo a Dios en oración. ¿Vive el hombre de provisto? De otras maneras le falta. De paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Continúa diciendo el segundo verso. ¿Andas débil y cargado de cuidados y temor? A Jesús, refugio eterno, dile todo en oración. ¿Tú te desprecian tus amigos? Cuéntaselo en oración. En sus brazos gozo tierno, paz tendrá tu corazón. ¿Cuántas veces no hemos pasado por cosas y andamos, si tan solo fuera en la oración? Pues es muy importante los jueves cuando vas, porque la semana puede ser pesada, pero cuando estás en oración, pones en sus manos todos, dices, no hay mucho más que yo pueda hacer, voy a permitir que Él actúe. Y lo curioso es que el mundo trata de quitarse toda esa carga a su manera. Pero cuando hacemos primeramente esto de ir a Dios, a su palabra, en oración, oh, qué paz podemos encontrar. El puritano John Bunyan dijo lo siguiente, me encanta. Él dice, puedes hacer más que orar después de haber orado. Pero si no has orado, no podrás hacer más hasta que hayas orado. Déjame repetirlo esa parte otra vez porque puede ser muy confuso. Puedes hacer más que orar después de haber orado. En otras formas, oras primeramente, actúa, ¿no? No nomás es, ya hago mi oración, me quedo callado, no hago nada. Pero si no has orado, no podrás hacer más. En otras formas, todo lo que hagas en vano, si no oras, todo lo que hagas será en vano si no oras primero. No podrás hacer más hasta que hayas orado. Ora a menudo, porque la oración es un escudo para el alma, un sacrificio a Dios y un azote para Satanás. Sí, brother. Entonces, así es como pones en práctica esto, yendo a Él en oración. Tengo problemas en casa, voy a Él en oración. Tengo problemas en la escuela, voy a Él en oración. Tengo problemas emocionales, tengo problemas físicos, tengo problemas económicos, sea lo que sea, voy a Él en oración. Y cuando vas a Él en oración y derramas tus problemas a Él, su palabra dice, mira lo que dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Cuando vas en la oración, hay paz. Su palabra dice que tendrás paz. Así que, ponte a pensar, ¿cómo has afrontado, tú los problemas en tu vida?
¿Tratas de arreglarlo todo a tu manera? ¿O vas a Dios primero para que Él sea tu refugio? Hermanos, no sean como la gente necia, o terca, que trata de enfrentar todo en su propia manera y después todo le va mal. Porque por más que se esfuerzan a hacerlo, de arreglar esa situación, salen empeorando las cosas porque realmente todo es en base a su criterio y no piden ayuda. Es como si tuvieras una enfermedad terminal o un cáncer y sabes que tienes que ir a un hospital, sabes que tienes que ir con el doctor y te niegas a ir. ¿Cuánta gente no conocemos de esa manera? Y cuando se niegan a ir, andan mal. Y a veces cuando ya después quieren ir, puede ser muy tarde. No sean de esos. Jóvenes, niños, el pecado que está en ti es una enfermedad de muerte. Es una muerte también espiritual, tanto física. Y esta enfermedad no es algo que tú mismo te puedes quitar. Necesitas aquel, como cuando estás enfermo, necesitas al doctor. Cristo es ese doctor que te puede quitar ese pecado, esa enfermedad terminal. Él es el buen doctor. Y Él puede ser tu refugio. Ahora, vimos que Dios es un refugio. Mira la segunda cosa que dice. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Este es el segundo. Aquí, cuando el salmista usa la palabra fuerza, puede significar como que Dios es la fuerza que nos equipa para servirle. Como diciendo, Él es la fuente de nuestra fuerza para que seamos fuertes en el Señor. De hecho, así lo dice Efesios 3:16. Dice, Él da fortaleza al hombre interior. También puede ser que Dios mismo es literalmente nuestra fuerza, en la cual nosotros confiamos y nos apoyamos como si fuera algo sólido, como ahorita. Esta tarima es la fuerza que me está levantando. Mira lo que dice Salmos 28:7. El Señor es mi fuerza y mi escudo. En Él confía mi corazón y soy socorrido. Por tanto, mi corazón se regocija y le daré gracias con mi cántico. Sea que Dios sea la fuerza física, sea que Dios sea la fuerza como el fundamento por el cual tú estás siendo sostenido, la raíz de ambas definiciones es que Dios tiene que ser tu fuerza. Pablo, en Filipenses 4:13, versículo muy conocido. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En otras maneras, Pablo está diciendo con esto, sea cuando vengan tiempos buenos, sean cuando vengan tiempos malos, es Cristo el que me está dando esa fuerza para poder aguantar ambas. Y de esa misma manera nosotros podemos ir a Dios para que Él nos dé esa misma fuerza cuando estamos enfrentando las dificultades. Es muy común para el hombre poder jactarse en lo que tenga él más fuerte. En este caso, si recuerdan lo que estamos hablando con este pasaje, el rey asirio tenía tanta confianza en la fuerza de su ejército. Pero esa creencia que él tuvo en su ejército causó que blasfemara contra Dios. Y eso básicamente fue su ruina. Dios manda un ángel, destruye todo su ejército en una noche. Le fue muy mal. Así que nosotros tenemos que ir a aquel que nos puede dar esa fuerza. No está en nosotros. Sea física, sea emocional, sea espiritual. Así que póngase a pensar. ¿Cómo han estado ustedes estas últimas semanas? Cuando les ha enfrentado a algo
difícil. ¿Cómo has enfrentado eso? ¿Te has sentido agotado por las dificultades? ¿Estás cargado, estás cansado emocionalmente, espiritualmente? ¿Será que te sientes así porque no has ido a Dios? ¿No has ido al trono de gracia y no le has ido a suplicar, decir, Dios, sé tú mi fuerza, sé tú mi castillo fuerte, sé tú mi baluarte? Hermanos, nuestra respuesta tiene que ser como las palabras del Salmo 73, versículo 26. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza, Dios es la fuerza de mi corazón y mi porción para siempre. ¿Te sientes cansado? ¿Te sientes agotado? Ve a Dios para que Él sea tu fuerza, para que Él sea tu fortaleza y te mantenga en pie cuando vengan los tiempos difíciles. Hemos visto que Dios es nuestro refugio, hemos visto que Dios es nuestra fortaleza y por tercer adjetivo dice, Dios es nuestro pronto auxilio. Dios es nuestro pronto auxilio. Esta palabra, pronto auxilio en el hebreo, es matzah ezra, que significa es una asistencia presente. Es decir, que cuando viene la dificultad, Dios es esa ayuda, Dios es ese auxilio que está presentemente ahí ya para ayudarte. No es que Dios esté lejos. No es que Él está allá y yo estoy viviendo acá mis dificultades y Él tiene que correr para socorrerme. No, este salmo se está diciendo, Dios ya está ahí. Así que podemos ir a aquel que su nombre es el ayudador. Miren lo que dice Salmos 89, 19. Y esta parte la agarré de la Reina Valera porque lo dice de esta manera. Dice, he puesto el socorro. En otras formas, he puesto el ayudador sobre uno que es poderoso. Hermanos, ese es Cristo. Cristo es el perfecto ayudador. Así que podemos ir a Él, a Dios, para que nos ayude y nos socorre. ¿Algunos de ustedes saben la historia de mi primera hija? Pero cuando yo y mi esposa estábamos en ese hospital y nos dan la noticia de que nuestra hija tenía un 40% de sobrevivencia al nacer. Hermanos, mi mundo se deshizo en ese momento. Pero algo que al momento no puedo explicar qué pasó, es que en el transcurso de todo lo que estaba pasando, al transcurso de lo que se nos decían, esto está mal, y que sentí que la sangre de mi cuerpo cayó al piso como si fuera un balde de agua. Pude tener la fuerza para ayudar a mi esposa, para tener que pasar todo lo que tuvimos que pasar. Con decirte que el momento en que el carro salió del hospital fue cuando me quebré. Pero los 3 días que estuvimos en ese hospital, yo con mi esposa, Dios fue el que me dio la ayuda, la fuerza y el sostén para tener que vivir la pesadilla que tuve que vivir en ese momento. Dios fue mi refugio, fue mi auxilio. Pero también lo vemos en la palabra. En Daniel capítulo 3 tenemos esta historia de estos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego. Y la historia dice que estos 3 jóvenes eran jóvenes que se dedicaban a Cristo. Y llega este rey Nabucodonosor y dice, ya no más le van a orar a su Dios. Todos van a hacer lo que yo les diga. Ellos se negaron, continuaban su oración. Bueno, los
este rey Nabucodonosor los agarra, los mete a un horno para ponerlos como, ¿cómo se puede decir? Como un ejemplo. Pero cuando mete a estos 3 jóvenes al horno, de repente ven que hay una cuarta persona, hay 4 siluetas. Y el Nabucodonosor se queda como que, ¿qué no metimos a 3? Y es que porque Cristo apareció en ese horno y junto con ellos no permitió que ellos se quemaran. Y que podemos decir con mucha certeza, Cristo, Dios, es un pronto auxilio, no los dejará. Pero esto es realmente para aquel el que está en Cristo. El mundo realmente se quiebra para encontrar esto, el descanso, la paz, algo que Dios solamente puede dar. Buscan fortaleza o auxilio en sus identidades étnicas, en sus identidades sexuales, y cuando no lo hallan de esa manera, llegan a la depresión y tristemente muchos de ellos llegan al suicidio. Porque el diablo siempre va a tratar de apuntarte a tu pecado para hacerte creer que en ti o a veces en otros encuentras fortaleza o encuentras ese auxilio o encuentras fuerza, pero realmente solamente lo encuentras en Dios. Si tan solo hicieras a un lado tu orgullo y reconocerías que necesitas un Salvador, que tu amor por tu pecado, eso es aquello que la Biblia dice, esto es malo, tú quieres hacer eso, eso es lo que te condena al infierno. Y si tan solo vas a Dios y dices, necesito que me salves de mi maldad, necesito que me quites este egoísmo, necesito que me quites este orgullo, entonces podrás tener a Dios como fuerza y fortaleza y auxilio. Y al fin, créeme que al fin encontrarás un descanso. Porque yo fui uno de esos jóvenes tercos en mi juventud. Ahora, con esto entremos a nuestro segundo punto. Entonces, ¿cómo debemos reaccionar pues en tiempos difíciles? Leamos de nuevo versículo 2 y versículo 3. Por tanto, dice el versículo 2, no temeremos aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten las aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Nota la reacción del salmista. Dios es mi refugio, Dios es mi fortaleza, mi pronto auxilio. Entonces, ¿qué es el resultado? No temeremos, no temeré. Nota cómo describe el mundo. Él dice, aunque la tierra sufra cambios, aunque los montes se deslicen, aunque las aguas se agiten y los montes tiemblen. Esto parece de película. ¿Cuántos se acuerdan de la película del 2012? Cuando el mundo supuestamente se iba a acabar. Y viste que la tierra se abría, se caía todos los edificios, el mar se salió y se comía y todo. Básicamente lo que está diciendo este brother. Aunque parezca que el mundo se está destruyendo, no temeremos. Porque si tu fortaleza está en Dios, si tu fuerza está en Dios, si Dios es tu auxilio, pase lo que pase, tú tendrás paz y tú tendrás tranquilidad. Por eso escogí el canto de preparación, Castillo Fuerte. Y espero que hayan puesto atención a lo que andábamos cantando, porque este canto fue escrito por el reformador Martín Lutero. Fue un sacerdote alemán del siglo XVI. Y en ese tiempo, él se para en la Biblia a decir, la Iglesia Católica está haciendo un montón de cosas que no están buenas. Y él escribe sus 95 tesis, o estos 95 puntos donde él básicamente lo trae contra la Iglesia Católica. Y el resultado de eso fue que la Iglesia Católica quería deshacerse de él, porque él estaba hablando en contra de todas esas cosas. Y en medio de todo eso, él fue encarcelado, fue tratado bajo un magistral. Y Martín Lutero lee el Salmos 46 y empieza a escribir este himno. Y dentro de ese himno, mira lo que dice. Dice, aunque estén demonios 1000 pronto a devorarnos,
no temeremos porque Dios sabrá cómo ampararnos. Lo que Lutero quiso decir con esto es de, aunque el mundo estaba en contra de él, aunque él estaba bajo un magistral que estaba en contra de él, él no iba a temer porque Dios estaba con él. Y así fue, por la gloria de Dios. Dios lo utilizó grandemente en su tiempo. Entonces, las palabras de este Salmo deben de ser tan reales para nosotros. Si tienes dificultades en tu vida, corre a Dios. Si necesitas fuerza, ora, pídele. Y al reconocerlo, verás cómo Él está presente contigo en todo momento. Y eso te permitirá tener confianza en Él al punto que no temerás porque sabes que Dios está contigo. Hace unos días estuvo el debate presidencial. No sé si lo vieron. Pero me acuerdo como hace unos años atrás, cuando Trump primero fue presidente, como hubo un gran miedo en el mundo hispano. No sé si ustedes lo vivieron. Pero cuando se hizo presidente, en la vida de muchos se les derrumbó. Aún no había pasado nada. El día siguiente todo marchaba igual. Pero es que Él nos va a hacer esto. Nos van a deportar. Es que ahora ya nos van a hacer aquí, nos van a hacer allá. No te han hecho nada. Y ya vives con eso. Y ahora que vienen otra vez las elecciones, estoy viendo lo mismo. ¿Qué tal que si gana Trump y nos hace... Y ahí se van. ¿Qué tal que si gana Biden y ahí se van? Mis hermanos, el versículo 2 de este Salmo es nuestra respuesta. Aunque la tierra sufra cambios, dice ese versículo, no temeremos porque Dios es nuestra fortaleza. Sea quien sea el presidente, Dios sigue estando en su trono y reinando. Mira lo que dice Proverbios 21:1. Como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place. Por eso les dije, sea quien sea el presidente de esta nación, Dios sigue siendo rey, Dios sigue en su trono, por lo cual no debemos de temer. Entonces, la pregunta es, si somos verdaderos creyentes, entonces ¿por qué tememos? Bueno, la respuesta puede ser muy sencilla. Y es que tal vez no creemos al 100 lo que a veces creemos. No practicamos de ir al Dios continuamente cuando nos va mal. No vamos en oración. No leemos la palabra. Venimos aquí los domingos. Sabemos comportarnos como cristianos. Pero cuando viene la dificultad, ahí debe demostrar si vivimos realmente lo que creemos. Esto también podemos ver, y no significa tampoco como que, vivo en miedo, ya no soy cristiano. No. Pero es algo que debemos de trabajar. Mira la historia esta de cuando Jesús está en la barca. Lo encontramos en Marcos capítulo 4, versículo 38 al 40. Pero en esta historia los discípulos están en una barca con Jesús, están en el mar, Jesús se va a dormir, el barca se mueve y los discípulos, tienen miedo. Y lo curioso es que estos discípulos han visto a Jesús hacer milagros. Vieron que Él les dio vista a los ciegos, les recobró el oír a los que estaban sordos, curar leprosidad. Y cuando el mar se estaba moviendo, ellos van con Jesús, los despiertan y ellos le dicen, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Jesús se levanta, calma las aguas, ve a sus discípulos y les dice, ¿dónde está tu fe? Porque en vez de que estos discípulos recitaran este salmo, que lo han de saber, Dios es nuestro refugio, Dios es nuestra fortaleza. Sé que el mar parece ser que el barco se va a tambalear, pero
Dios, Él lo hemos visto hacer todos estos milagros, nos va a cuidar. No, ellos prefirieron decir, no, levántate, ¿qué? ¿No te importa que nos muramos ahorita? Nota, cuando Jesús le pregunta aquí, ¿dónde está tu fe? No significa que realmente Dios estaba o Jesús estaba esperando que los discípulos se pararan en el barco y le hablaran al mar. Aquí Cristo no quiso decirles con eso, no, es que a ver, ¿dónde están su actitud positiva? O ¿por qué no le hablas a esto? ¿Por qué no declaras el otro? Nada de eso. La fe en Dios es una completa seguridad de que aunque el mar sea fuerte, aunque el mundo sea un caos, tú digas, Dios es mi fortaleza y mi fuerza. Eso es tener fe en Dios. Algo que ellos no tuvieron. Estaban en el barco, se estaban moviendo y levantan a Jesús preocupados. Hermanos, no olviden las enseñanzas que se enseñan desde este púlpito semana tras semana. No venimos aquí con prepararnos con estos mensajes para que digan, ay, qué bonito se escuchó. Son herramientas que tú puedes utilizar para que cuando vienen esos tiempos difíciles, ya sé a dónde recurrir, ya sé qué hacer, ya sé que el pastor nos dijo que debemos orar, vamos a orar, sea con tu pareja, sea con un amigo, sea quien sea, que tú puedes ir con alguien y decir, ora por mí, vamos al trono de gracia, porque necesito fuerza. Como dije al principio, ¿de qué sirve tener un lugar de refugio si no lo utilizas? ¿De qué sirve tener ese lugar que cuando vienen esos tiempos difíciles no te metes bajo esa sombra, sino te quedas afuera mojándote y sabes que ahí está, pero no lo utilizas? Corre a Dios, mis hermanos. Usa su palabra. Ve a Cristo. Esos son los métodos que Dios nos ha dado para poder hallar descanso, fuerza y refugio en Él. Oremos, hermanos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos que tú eres nuestro castigo fuerte, que podemos recordar a ti. Gracias por recordarnos que debemos de ir en ti en oración. Y qué descanso es poder hablar y entregar todo a ti. Gracias porque al Cristo morir se rompió ese velo que ahora tenemos acceso al trono de gracia. No tenemos que ir con alguien. No tenemos que estar preocupados, sino nomás tenemos que cerrar nuestros ojos y ahí estás. Mi Dios, ayúdanos a esta semana a tener esto en mente, de ir a ti como nuestro refugio, de ir a ti como nuestra fuerza, reconocerte que tú estás a nuestro lado para auxiliarnos. Mi Dios, oro por aquel que viene cansado el día de hoy. Oro por aquel que dice, ya no puedo más. Señor, tu palabra dice que tu yugo es fácil y ligera es tu carga. Ayúdalo, mi Dios, aquel que viene cargado. Aquel que viene con el corazón duro, rompe ese corazón de piedra para que pueda ver tu gloriosa luz, para que haya descanso, mi Dios. Padre, como papá, te pido que salves a nuestros hijos. Salva a nuestros hijos porque ellos viven en un mundo donde hay tanta presión, donde hay tanta mentira que ellos se pueden ahogar fácilmente. Padre, guíalos a tu cruz, guíalos a tu palabra y que nosotros como padres seamos el ejemplo de eso primeramente en nuestras casas. Damos la honra y la gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén.